buenas noches. Qué gusto poderles ver una vez más. El Señor ha sido bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Pues qué bueno. Antes de comenzar, quiero que me acompañe a orar, ya que estábamos en ese sentir. Pedirle a Dios que nos hable, a pedirle al Señor que en esta noche cada uno de nosotros podamos ir a nuestro hogar, básicamente no con algo nuevo, porque es algo que ya creo que todos los que somos cristianos lo sabemos, lo entendemos, pero que a veces por circunstancias, por la fluidez de la vida, como que se nos va de la mente. Pero quiero que en esta noche usted vaya a casa pensando: estaré listo para la venida del Señor. Pero vamos a pedirle a Dios primero que nos bendiga en esta noche, ¿sí? Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque me das la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta noche me des de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para hablar solamente lo que tú quieres, Señor. Sabemos, Señor, que esta palabra que he de traer en esta noche, Señor, es un recordatorio, Señor. Si hay alguien, si vemos algunos que estemos tal vez distraídos o estemos, Señor, enfocados en algo diferente, Señor, y se nos ha ido de nuestra mente el prepararnos o el estar listos para tu venida, Señor. Que sea un recordatorio, que sea como agua fresca, Señor, en nuestro corazón, que traiga ese avivamiento de nuevo, Señor, esa llama otra vez, y que nuestro corazón sea encendido una vez más para estar atentos a tu regreso, Señor. Ayúdanos a poner atención, a escuchar, Señor, tu palabra. Sabemos, Señor, que son muchos textos de los que todos los que estamos aquí los conocemos, pero ayúdanos que tu Espíritu Santo nos revele, nos enseñe, nos traiga vida, Señor, que traiga vida a estos textos para que podamos ir a nuestro hogar con algo fresco, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor, háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis amados hermanos, en esta noche yo traigo el tema: estando atentos a su regreso. Yo creo que ya muchos lo vieron. En este tema, el propósito es, como les decía al principio, es un recordatorio, básicamente, de algo que ya muchos saben. Porque sí sabemos, ¿verdad?, que el Señor va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad que sí? Entonces, esto es básicamente un recordatorio. Y si hay alguien aquí que es nuevo y dice, bueno, no estoy muy seguro, o tengo una duda por acá o por acá, entonces que el Señor sea, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, recordando, trayendo confirmación y convicción en el corazón para prepararnos, si no está preparado, sino afirmar sus pies. Si anda por ahí así como moviéndose de un lado a otro, que afirme sus pasos, sus pies, para que cuando ese día llegue no lo encuentre o no nos encuentre desapercibidos. Amén. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, el capítulo 1, vamos a estar leyendo del verso 10 al 11. Hechos capítulo 1, del verso 10 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 10. ¿Estamos todos ahí? Amén, ¿verdad? Dice: y estando ellos, estos son los apóstoles. Acuérdense que estamos aquí en el escenario, es el monte Sinaí, es el monte de los olivos, donde el Señor es la ascensión, que el Señor ascendió al cielo, ¿verdad? Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, aquí el Señor, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron. Hechos 1, del 10 al 11. Les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles, mire qué cosa, los apóstoles cuando estaban ahí, el Señor se despide de ellos, les da la gran comisión, y luego dice que fue levantado y una nube lo escondió. Una vez que el Señor fue escondido, ellos se quedaron
La palabra es ensimismado, ¿verdad? Que en sí lo que significa esa palabra es fascinado o estar como que si estuviera encantado o maravillado. También significa, es como, en algunos países se escucha, fíjese, esto no es el diccionario, en algunos países se usa la palabra embobar. ¿Verdad? Cuando alguien está fijo viendo algo, está como embobado, ¿verdad? O que está hipnotizado, pero está embelesado observando algo. Bueno, los discípulos estaban así, viendo al cielo, porque ellos pensaron que en ese momento se iba a efectuar la venida del Señor. Ellos estaban, nosotros decimos, ¿verdad? A veces usamos palabras tanto de inglés y las sacamos al español, ¿verdad? Pero lo bueno es que nos damos a entender. Estaban en shock ahí. Estaban viendo, observando, porque no comprendían, no entendían qué había pasado. Su Señor se les había ido, se les fue al cielo. Pero los ángeles les despertaron de ese asombro que ellos tenían. Y estos ángeles vinieron y les dieron una palabra de aliento a estos apóstoles que estaban viendo al cielo. Porque estos ángeles le hacen la pregunta: ¿qué estás mirando? Dice, ¿por qué están mirando al cielo? Esa era una de las preguntas que los ángeles les hacen. La otra pregunta es, ¿cuál era la razón por la que ellos estaban mirando? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que era la razón que ellos tenían? Fíjese, podemos decir, bueno, lo hacían por tristeza, o sea, tenían un dolor porque su amigo... en algunos sabemos que Jesús los consideraba como sus más cercanos amigos, ¿verdad? Uno de los discípulos. En otros discípulos pudiéramos decir, bueno, es que Él era el que los guiaba, el que los... usted sabe como cuando usted tiene una familia, ¿verdad? Y sus hijos, aunque estén grandes, mientras andan con mami y papi, saben que mamá y papá van a tomar las decisiones y ellos simplemente obedecen y andan detrás de sus padres, ¿no? Entonces ellos sabían que ellos no se tenían que preocupar por tomar decisiones, qué iban a hacer, a dónde iban a ir. Cuando venían los fariseos a atacarlos, ellos no se preocupaban porque ellos sabían que ahí está Jesús, que Él es el que atiende esos problemas, ¿no? Pero ahora estaban ellos solos. Y entonces ellos tenían ese dolor de que esa persona en lo que ellos se inclinaban se había ido. También podemos decir que ellos estaban en ese estado también en un tipo de maravillados al ver, porque me imagino que nunca habían visto que alguien se levantara del suelo, ¿verdad? Y se fuera en el aire. Era algo nuevo. Sin duda era una mezcla de emociones que había en el corazón de los apóstoles en ese momento. Pero sin duda podemos saber que había un dolor por causa de que su maestro se les había ido. Pero la palabra que los ángeles les dio, el ángel les da a ellos es este mismo Jesús. Esa es la palabra de aliento. Este mismo Jesús que ustedes han visto que se fue, de esa misma manera va a regresar. Y esa es una palabra de aliento para nosotros. Ahora, fíjense qué cosa. El Señor Jesús estaba siendo levantado, ¿verdad? Para ir a preparar una morada. Esta es una promesa, hermanos, que yo creo que lo pudiéramos poner de esta manera. Es incomparable. Hay muchas promesas. Hay muchas promesas en la Escritura. Hay muchas promesas de aliento. Hay muchas promesas de consolación que el Señor nos da. Pero de que Él va a venir y nos va a llevar para que estemos con Él, yo lo encuentro como una promesa incomparable. Algo que no podemos olvidar, no podemos dejar que se nos pase por alto. No podemos dejar, hermanos, que por muy cómoda que parezca la vida aquí en la tierra, dejemos que esto se nos vaya de la mente. ¿Sabe por qué? Mire, en estos tiempos, especialmente en los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora, hay mucha distracción, hay mucha información. Si usted ve, hay como 20, 30 canales de noticias. Si es de música, usted se pierde en un mundo de música y ya
no digamos de música del mundo, ¿no? Pero de cristiano usted le da ahí a las plataformas y encuentra lo que usted quiera. En las redes sociales, cualquier receta de cocina está ahí. Cualquier cosa que usted quiera hacer o fabricar o armar, lo que sea, eso está ahí. Y usted se puede pasar horas y horas viendo. Por ejemplo, a mí, ¿verdad? Me gusta de vez en cuando darme una vuelta por el YouTube y ver, por ejemplo, cómo se hace la mecánica, ¿no? De tal parte del carro, cómo se hace. Y ahí estoy viendo, ya tengo una idea, ¿no? Y me puedo pasar un rato y veo 2, 3 mecánicos que lo hacen de forma diferente, pero si uno no tiene un fin para hacer eso, o sea, que usted diga, bueno, lo voy a ver solamente para aprender, pero nunca lo va a practicar, no tiene sentido, ¿sí o no? Y se puede pasar el tiempo y de esa misma manera, en el entretenimiento, las noticias, las películas, hay mucha información que está llegando siempre a nosotros. Porque, por ejemplo, usted se mete al YouTube, ¿cuántos predicadores usted puede encontrar ahí? Miles. Usted puede pasar 24 horas al día, 365 días al año, escuchando enseñanza. Hay miles de predicadores ahí. Y eso, mis amados hermanos, ese entretenimiento o esa distracción puede hacer o puede llegar a ser una causa de que se nos olvide esa promesa del regreso de Jesús. Y una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros se nos ha enseñado de aquí es que no es que se esté en contra de que usted escuche enseñanzas, pero que lo que usted recibe, ¿verdad? Domingo a domingo de la palabra de Dios, que usted pueda entre semana digerir eso y practicarlo. Porque si no estuviéramos recibiendo, pero si no practicamos, ¿verdad? Somos como decía Santiago, el que se ve en el espejo y sale y se olvida de lo que acaba de ver, de cómo era su apariencia. Entonces, ese es el peligro del entretenimiento. El entretenimiento es como un tsunami en estos tiempos, que lo arrastra, es muy fácil de que lo pueda arrastrar a uno y hacernos olvidar de las cosas necesarias que debemos hacer. Todo este problema, mis amados hermanos, del entretenimiento se ha creado a tal magnitud que vivimos como muchos cristianos estamos como estaban los discípulos, hipnotizados, ¿verdad? Pero la diferencia es que los discípulos estaban hipnotizados viendo el cielo, esperando la venida del Señor, y el problema aquí con nosotros es que muchas veces estamos hipnotizados viendo las cosas de la tierra. ¿Cuándo lo voy a obtener? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a cocinar esto? ¿O cuándo voy a obtener aquello? Y estamos, que nuestra mirada está fija en eso que queremos, en eso que anhelamos o en eso que deseamos. Y ese es el peligro, amados hermanos. Me llama mucho la atención que los discípulos, ellos estaban enfocados en el cielo. Y la carta de los Hebreos nos dice a nosotros que pongamos la mirada, ¿verdad?, en el cielo, de dónde vendrá nuestro socorro. O sea, eso es lo que la palabra de Dios nos instruye a nosotros, que hagamos eso, que pongamos fijamente la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Y dónde está Jesús? Entonces, si nosotros venimos y nos desenfocamos y venimos y ponemos la mirada en cualquier otra cosa aquí en la tierra, ahí va a estar, porque Jesús decía, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar el corazón de ustedes también. Y el Señor nos llama a nosotros a que despertemos de ese adormecimiento, de esa hipnotización que tenemos, para poder observar lo que está por venir, y que nos desconectemos de estas cosas. Y con esto, como les decía la semana pasada, no es una cuestión que nosotros, entonces voy a dejar de trabajar, no voy a comprar más, no voy a pagar la renta, no voy a hacer nada porque tengo que tener mis ojos puestos en el cielo. En la iglesia primitiva, fíjese, llegó un momento que en una de las ciudades de las iglesias primitivas, los cristianos habían empezado a hacer eso. Regalaron sus casas, sus tierras, vendieron todo lo que tenían, y ¿sabe qué hacían? Se fueron y se sentaron en las azoteas de sus casas a esperar la venida del Señor. No trabajaban, no nada.
hasta que Pablo se da cuenta y Pablo le dice, no, así no va a ser la venida del Señor. La venida del Señor va a ser, van a ver la apostasía, ustedes van a ver persecución, ustedes van a ver estas señales y estas se van a manifestar. Necesitan volver a la vida porque esa no es la actitud del cristiano. Pero ellos estaban esperando a su Señor, esperando la venida del Señor. Entonces, fíjense, las Escrituras nos hablan los acontecimientos que serán señales del regreso de Jesús. Nosotros necesitamos, hermanos, buscar esas señales, o no buscarlas, pero estar atento que cuando esas señales se manifiesten, nosotros sepamos que la venida del Señor está cerca. Sabemos que el Señor va a venir a buscar su iglesia, va a venir a buscar a aquellos que se han arrepentido, los que han nacido de nuevo, que han lavado sus corazones en la sangre de Cristo. Amén. Este acontecimiento todos sabemos que en el mundo cristiano lo conocemos como ¿qué? El rapto, ¿verdad que sí? Todos estamos esperando el rapto. El Señor vendrá y en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se va a ir. Amén. Fíjense, Jesús nos advierte de estos acontecimientos del rapto. ¿Qué cosas van a venir a existir? Una de las cosas, fíjese, de las que Jesús nos advierte es el adormecimiento. Y este adormecimiento o este sueño, ¿qué cosas lo van a causar en la vida del cristiano? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 25, del verso 1 al 13. Acuérdese que estas cosas del adormecimiento llegan en la vida de los cristianos, y esto llega por causa de estar poniendo su mirada en las cosas de aquí de la tierra. Pero muchas veces son muy atractivas estas cosas, y por eso es que el Señor nos quiere recordar y decir, miren, esto es lo que está para pasar, lo que está para venir. Despierten, no se duerman, porque el Señor está por venir a buscar su iglesia. Amén. Mateo 25, del 1 al 13, miren lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Luego vamos a ver ese verso 4 que dice aceite en sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y ahí está la advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta enseñanza vemos la figura de una boda. En estos tiempos, fíjense qué cosa, el novio iba a la casa de la novia a buscarla, ¿verdad? Y se iniciaba un proceso estilo proselitismo. En el camino era parte del proceso de la boda, digámoslo así. Pero la culminación del matrimonio o de la boda se daba en la casa del padre. Y mire, se lo pongo en este prospecto. La palabra de Dios sabemos que nos enseña que fuimos creados en la tierra. Somos hechos ¿verdad? Del polvo, aquí nos creamos. Luego vemos que
La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que no ha sido nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que su padre es ¿quién? El diablo. Entonces, hasta ahí lo tenemos claro, ¿verdad? Luego dice que Jesús viene. Jesús ha escogido a su novia, que es la iglesia, la ha comprado, la ha redimido, pero Él va a venir a buscarla para ir a terminar la ceremonia matrimonial. ¿En dónde? En las bodas del Cordero, que eso se ejecutará en el cielo, no aquí. Entonces ahí tenemos el contexto de esto, de las bodas que se hacían en los tiempos antiguos. También nos habla, mire, de las lámparas. Las lámparas, usted sabe que son un tipo de la palabra de Dios. Aquí ya el pastor nos ha enseñado que nosotros podemos, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en uno de los salmos que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces usted puede tener la lámpara, pero si usted no tiene aceite, la lámpara no funciona. Entonces, aquí fíjense que les dice, nos habla de las lámparas, que un tipo de la palabra de Dios, y nos habla del aceite, el cual es un tipo del Espíritu Santo. Las vasijas, mis amados hermanos, Pedro lo dice que somos nosotros, que somos vasijas de barro, donde la gloria de Dios ha sido depositada. Pero ¿por qué entonces nos habla de dos tipos de las vírgenes insensatas y las prudentes? Las que tenían aceite en sus lámparas y aceite en sus vasijas, y las que no tenían aceite en ninguno de los dos lugares. Ahí nos habla a nosotros, mis amados hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad? Esta nos sirve para alumbrarnos el camino siempre y cuando el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros, para hacernos entender lo que dice la palabra. Más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el que nos dice los tiempos que estamos viviendo. Es el que nos enseña de por qué debemos de prepararnos o cómo entender los acontecimientos que están pasando en el mundo a la luz de la Escritura. Porque si no, usted no tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está iluminándole la palabra, ¿cómo usted va a entender que es el día del Señor o que va a venir el Señor? Estaríamos igual que los incrédulos, diríamos, no, yo no creo que el Señor va a venir. Mire, como sabemos, ¿verdad?, que hace esa referencia. Fíjese que una de las cosas en Isaías, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ve que las vírgenes le dicen, las prudentes le dicen a las insensatas, vayan ustedes y compren a los que venden. Pero sabemos que ese aceite nadie lo puede vender. Pero el Señor en Isaías le dice, venid a mí y comprad sin dinero aceite y vino. O sea, el gozo del Señor y el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede dar ese aceite? Es Dios. Pero si nosotros venimos y no buscamos al Señor, allí es donde entonces la lámpara está vacía, si el Espíritu de Dios no está ahí enseñándonos la palabra. Entonces, el punto principal de esta lectura es el estar preparados con nuestra lámpara llena y con nuestra vasija llena de aceite para esperar la venida del Señor Jesús por su iglesia. Jesús les habla a sus discípulos acerca de estas señales. Miren, Mateo 24, acompáñame ahí, Mateo capítulo 24, verso 3. Dice la palabra de Dios, y estando él sentado, este es Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen 3 preguntas. Esto es a causa, ¿se acuerda cuando ellos salen del templo y los discípulos querían, nosotros en Honduras diríamos apantallar, ¿no? O sea, querían presumir sus edificios, ¿no? Querían presumir sus edificios y le dicen, Señor, ¿ves los edificios? ¿Y qué les dice el Señor? De cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra. Ahí lo tenemos claro, ¿verdad? Pero ellos se quedaron sin entender. Cuando llegan al monte de los olivos, se sientan alrededor de él así como buscándolo aparte y le dicen, Señor, ¿y cuándo va a ser esto? Y yo creo que esto nos debería dejar una enseñanza a nosotros como cristianos.
Si somos discípulos del Señor, a buscarlo a Él aparte, en privado, y decirle: Señor, está pasando esto en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo aprender yo de aquí? Señor, enséñame en qué tiempos estamos viviendo. ¿Por qué? Porque sabemos que las vírgenes se durmieron. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a orar al monte de Getsemaní antes de que lo apresaran? Y les dijo, primero dejó un grupo de discípulos acá y le dicen: quédense acá. Luego se lleva 3 más y los lleva más adelante y luego se va él a orar. Pero los discípulos todos se durmieron. No estaban preparados ahí para lo que estaba para venir. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que si nosotros no nos preparamos o estamos a la expectativa de su regreso, ¿cómo cree que el Señor nos va a encontrar? Dice que vino y les dijo: no pudieron. Ese no pudieron es así como en una forma de llamarles la atención, ¿no? No pudieron ni tan siquiera 1 hora. Imagine que el Señor venga y le diga a usted: ¿no pudiste esperarme aunque sea 1 año? 2 años. Fíjese que cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a Enoc. ¿Quién ha leído de él? ¿Alguien lo conoce? ¿Fue vecino suyo? Ese hombre dice que caminó, ¿cuántos años? Pero ¿cuántos años caminó él con el Señor? Dice que 300 años caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cuántos, si yo les preguntara aquí, no, ya no voy a preguntar mejor cuántos años tiene usted cristiano, pero es ahí donde nos confronta eso. 300 años caminó este hombre y le fue fiel de tal manera que el Señor se lo llevó. Podemos nosotros, hermanos, y yo le voy a decir algo y usted dirá: bueno, pero ese era en el tiempo de Enoc, no había tanta maldad, no había televisión, no había internet, no había Facebook. Y usted dirá, si usted va a Génesis capítulo 5, ahí dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios del pensamiento del hombre eran de continuo solamente el mal. Habían gigantes en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas estaban pasando ahí? De tal manera que Dios dijo: voy a desaparecer al hombre que he creado. Fíjese hasta dónde llegó la maldad, que Dios dice: los voy a destruir a todos, no va a quedar. Pero Noé encontró gracia. Ahora, eso nos debe llamar la atención, porque aquí estos hombres se acercaron a él para preguntarle: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús comienza a instruir a sus discípulos, y esto nos incluye aún a nosotros, ¿verdad? Si somos discípulos del Señor. Él les empieza a instruir principalmente, o empezando, ¿verdad?, las señales antes de su venida. Mire, en Mateo 24, en ese mismo capítulo, Mateo 24, del 4 al 8, vamos a leer, del mismo capítulo, vamos a leer 3 secciones. En esas 3 secciones lo que el Señor hace es una sinergia que une las 3 secciones de los pasajes para mostrarnos o darnos más detalles. Es como si usted tuviera, no sé si existen esas fotos tridimensionales, que si usted une los 2 o los 3 papeles a la misma vez, usted puede ver la imagen completa. ¿Sí me doy a entender? Entonces el Señor eso es lo que hace. Mire, vamos a leer para que usted pueda ver conmigo las señales de las que el Señor está hablando, ¿sí? Mateo 24, del 4 al 8 primero, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego pasa a otra sección y dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La próxima sección de la que le hablaba es esta, mire, el mismo 24, pero del 11 al 13,
¿Qué dice el verso 11? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso concuerda con lo del verso 4 y 5. ¿Se recuerda? Mire el verso 12, dice: porque y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué existe la guerra? Por la falta de amor. Por eso existe la guerra en el corazón. Mire, en el mismo 24, pero el verso 23 al 25, mire lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿De qué está hablando? De los falsos que van a venir diciendo, yo soy el Cristo. Amén. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Ya, dice el 25, ya os lo he dicho antes. O sea, ya se los he advertido, en pocas palabras. Ya está aquí la advertencia. Cuídense de estas cosas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿será que esto se está cumpliendo, se ha cumplido o se va a cumplir? Miren, haciendo yo una búsqueda respecto a esto. Por ejemplo, encontré en Brasil hay un hombre que está dentro de yo no sé si es un monasterio, no sé lo que es, rodeado solamente de mujeres, y él dice que es Cristo. Él tuerce la escritura, dice que el versículo, ¿no?, que dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice él que él está hablando de que la escritura habla de que él necesita andar en un jet privado para que todos lo puedan ver en todas partes del mundo. Bueno, eso es lo que él dice. Pero usted lo puede buscar ahí. Ahí está, es un señor, tiene su barba blanca así, su cabello, y pone la cara, lo pongo entre comillas, ¿no?, espiritual. Pero ¿sabían ustedes que también existió otro hombre, un hispano, que él decía ser el Cristo, que era de una isla por acá? Y él decía, el 666 es la marca, decía, del anticristo, yo soy. Y él mismo se hacía llamar el anticristo y decía que él era el que venía en representación de Cristo, el que venía antes de Cristo, que él era Cristo encarnado. Y como esos, hay muchos. Ahora, también la misma palabra, Cristo, significa también ungido. Yo creo que eso es más común para nosotros, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, yo soy el ungido de Dios. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Vendrán muchos diciendo, yo soy el ungido, o yo soy el Cristo. Y es ahí, fíjese, la instrucción que nos da y nos dice, si fuese posible. Y es ahí donde nosotros vamos a entender que solo el que tiene el aceite en la vasija va a poder discernir y entender esto que dice. Porque si les dice, mira, está allá, está Cristo, o está por allá, no le creáis. Y el verso 25 es muy claro, porque él dice, yo ya se los he dicho antes para que estén alerta. Entonces sabemos que en estas secciones, ¿verdad?, el Señor está haciendo esa unión tan perfecta de los textos para que nosotros veamos la foto de lo que Él está queriendo advertirnos. Fíjense que en el mismo capítulo 24, el 29, verso 29 al 31, Él nos da entonces lo que viene después de esta falsedad, de estos falsos que van a venir a tratar de engañar su iglesia. Mire lo que dice verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Se acuerdan lo que los ángeles le dijeron a los apóstoles? Así como lo habéis visto ir, así de la misma manera vendrá. Es lo que Él está diciendo acá. Dice, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En esto quiero hacer una aclaración yo. Yo en este momento no estoy tratando de enseñar, sabemos que hay algunos movimientos no doctrinales que dicen, no, que el rapto será antes, no, que el rapto será en el medio, no, que el rapto será después. Ese no es el punto que yo estoy enseñando aquí. El punto que yo estoy enseñando es, necesitamos estar atentos, preparados para su venida. Amén. Y eso quiero que quede claro, porque no quiero que vayan a pensar, no, que entonces va a venir antes o va a venir después. No, ese no es el punto. El punto es, hermanos, necesitamos despertar. Si estamos nosotros poniendo los ojos en algo que no es la venida del Señor, necesitamos cambiar nuestra perspectiva y esperar al Señor. Amén. Bueno, ya con ese punto claro, mire, hay muchos, como sabemos que hay mucha gente que está tomando la venida del Señor o este acontecimiento como algo inventado por los cristianos. Jesucristo. Y se los digo verdaderamente así. O sea, yo me acuerdo, antes de yo convertirme, me acuerdo cómo le hacían burla. Se burlaban del pastor Gigi Ávila, porque él predicaba acerca de la venida de Cristo y los acontecimientos. Yo creo que algunos de ustedes lo recordarán. Ahora vemos nosotros una generación más joven, vemos de lo que él hablaba, tanto él como otros pastores que amaban a Dios y predicaban acerca de la venida del Señor. Vemos que hablaban de acontecimientos que en aquel entonces para muchos eran locura, pero que ahora nosotros lo estamos viviendo. Y si ellos estaban advirtiendo de estas cosas, hermanos, y estaban advirtiendo, el Señor viene, prepárese iglesia necesita prepararse. ¿Qué usted cree que el Señor nos está hablando a nosotros hoy? Por eso es que no podemos tomar esto, nosotros, los que somos cristianos, como algo ficticio, como algo que se va a efectuar de aquí a 1000 años. Porque hay muchos así, no, yo no creo que ahorita, no, es que tiene que pasar esto y esto para que se manifieste. Miren, hermanos, convicción personal, ¿no? Yo pienso que ya lo único que falta es que el Señor venga. ¿O creen ustedes que le podemos poner fecha? No. Entonces, es necesario que nosotros los que nos decimos que amamos al Señor, nuestro deseo esté estar con el Señor. Que nuestro enfoque esté así como estaban los discípulos, con su mirada puesta al cielo, decir, Señor, ¿a qué horas vienes? Yo le digo algo, a veces yo en mi mente, ¿no? A veces me acuesto y me pongo a darle mente a las cosas y yo digo, ay, Señor, entiendo que lo que yo conozco hoy como la vida, que el afán, ¿no? Me acuesto porque me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, que tengo que hacer esto, y ya va a venir el fin de semana, y hay que viajar hasta la ciudad para ir a la iglesia, y está el afán de la vida, ¿no? Y luego me viene a la mente, y es así como que, ¿sabes tú que en cualquier momento puedes cerrar tus ojos y abrirlos y no estar aquí? Y que todo lo que tú conoces como una vida, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus familiares, no va a existir más. ¿Sí han puesto ustedes a pensar en eso? De que, o sea, estamos aquí, ahora sí que en el tiempo extra del partido. ¿Sí saben lo que es el tiempo? No sé si todo. ¿Sí saben lo que es en el partido de fútbol, cuando juegan soccer? Se terminó el tiempo y les dan ciertos minutos extras, ¿no? Nosotros estamos en ese tiempo. Estamos ya en los últimos minutos, el árbitro está a punto de sonar el silbato y decir, ok, se acabó. Pero la pregunta no es cuándo, sino ¿estamos atentos a su regreso? La palabra nos habla de que nosotros no estamos bajo el poder de las tinieblas,
ni bajo el poder de Satanás o que vivimos desconectados de Dios para que este día o este acontecimiento pase desapercibido en nuestros ojos. Acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses 5. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 5 del verso 1 al 6. Porque aquí nos da la palabra de Dios una palabra de ánimo, ¿no? Por causa de que somos creyentes del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 6 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Ok, no tenemos necesidad de que yo les escriba, dice el apóstol, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una vez, ahí está mi esposa, no me va a dejar mentir, una vez se me olvidó, dejé mi maleta del trabajo en mi carro, se me olvidó, cenamos, me acosté a dormir, en la mañana que voy al trabajo y la maleta, se fue la maleta. Ni cuenta me di a qué hora llegó el ladrón. Ella me dice, yo escuché como que alguien, lo que pasó es que, como el pueblo es pequeño donde vivimos, habíamos perdido un set de llaves con todo el control del carro. Dice, yo escuché en la noche como que alguien abrió el carro, dice, pero no le di mente, porque dije, pues ¿quién va a tener una llave? Le digo, yo ni cuenta me di, pero bueno, así mismo, hermanos, como cuando a usted le roban algo en el tren, que ni cuenta se, cuando usted viene a dar cuenta, y la cartera, se desapareció la cartera. Ni cuenta nos damos. Así dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice, iglesia? ¿Cuántos dormidos hay aquí? No, yo sé que es viernes y que tenemos sueño, o sea, yo lo entiendo. Pero no está hablando de... ¿Pero qué dice? Por tanto, no seamos como esas vírgenes insensatas. Hermanos, no nos durmamos en la preparación, en la expectación. En serio se los digo, o sea, necesitamos poner atención a los acontecimientos que están pasando. No puede usted decir, es otra guerra más, es otra cosa más, no pasa nada, no. Está pasando y está pasando mucho. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo es un borracho? ¿Cómo se comporta un borracho? ¿Cree que él está atento que viene un carro y lo va a atropellar? No, él ni por su mente, capaz hasta lo saluda y se lo llevó el carro. Hermanos, la exhortación que nos hace el Señor de parte del escritor en esta carta, ¿verdad? Es un llamado urgente al cristiano a que por un momento nos detengamos, apaguemos el entretenimiento que tenemos en nuestra vida, sea lo que sea, en serio, y que meditemos, si el Señor viniera hoy, ¿escucharé yo la trompeta del Señor? ¿Podré yo escuchar esa voz de trompeta que me diga, venid a mí, benditos del Señor? Miren, hermano, es tan importante el poner atención a la palabra. Y no tanto, ¿verdad?, aquí a lo que estoy hablando, sino al hecho de lo que cuando usted lea su palabra, que cuando usted lea la Biblia, que usted ponga atención y diga, y la tome en serio, porque el Señor le está hablando a usted. Y si en esta noche el Señor dice, mira, necesitamos estar atentos porque su venida está cerca,
el Señor sabe por qué nos está hablando. Yo les puedo, por ejemplo, les puedo dar de algo personal, ¿no? El Señor en una ocasión, el Señor me habló a mi corazón diciéndome, prepárate porque el fin está cerca. Y eso se lo puedo decir que el Señor me lo dijo hace tal vez 12 años atrás. Y yo le puedo decir en este día, entonces el Señor me mintió porque, pues, ¿dónde está el fin? Pero yo les puedo decir algo. Esa palabra que el Señor me habló, eso fue lo que usó para cambiar mi vida. Que hasta el día de hoy estoy esperando eso que Él me dijo porque sé que se va a cumplir, porque está en su palabra. Y si Él me dice a mí, y yo, esto a veces lo comento con algunos hermanos, yo les digo, yo sé que Satanás no va a venir a decirle a usted, prepárate porque el Señor viene. No, tranquilo, no pasa nada. Una no es ninguna, no pasa nada, nadie te va a ver. ¿Sí saben lo que significa eso, verdad? Pero el Señor quiere. Y cuando yo escuché eso que me dijo, prepárate porque el fin está cerca. El Señor estaba confrontando mi vida en ese momento. ¿Y qué vino en mi corazón? Mucho temor. Agarré la escritura, Señor, si es tu voluntad, haz lo que tú tengas que hacer conmigo. Y yo les puedo decir, hermanos, que el Señor cambió mi vida hasta el día de hoy. En la carta de los Hebreos, mire, aquí hay otra exhortación de parte del escritor a mantenernos firmes en lo que hemos creído, que nos dice que no nos dejemos mover por ningún pensamiento humano o alguna manera de pensar de alguien, por muy bonita que ésta suene. Ya que si nos llegáramos a mover, mis amados hermanos, de nuestra fe, tendríamos o tomaríamos la peor decisión de nuestra vida, porque estaríamos perdiendo el galardón que el Señor ha prometido. Acompáñeme a Hebreos capítulo 10, verso 35 al verso 39. Mire lo que dice ahí. Hebreos 10, verso 35 al verso 39. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe. Aquí también se puede traducir vuestra esperanza, porque dice que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué es la paciencia, hermano? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, cuando una mujer sale embarazada, ¿qué necesita? Paciencia para esperar que nazca el bebé. No puede salir embarazada y decir, ya quiero que nazca y que nazca mañana. No, tiene que esperar el proceso hasta que nace el bebé. Cuando un sembrador sale a sembrar y va y siembra la cosecha, no está esperando, ¿verdad?, que el siguiente día que amanezca ya están las matas de maíz así de altas, ¿no? No. O cuando usted compra una vaca, ya quiere que el siguiente día tenga una granja de vacas, ¿verdad que no? No, es con paciencia todo. Entonces aquí mire lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿De qué promesa nos está hablando? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Para esperar la venida del Señor. Verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. 39, diga conmigo, repítalo conmigo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La paciencia nos es necesaria, hermanos. ¿Vamos a sufrir en este mundo? Vamos a sufrir. Y mire que nosotros no estamos así que digamos, ay, qué sufrimiento, ¿verdad? Pero ¿de qué cosa entonces nos está hablando el Señor? Que estemos atentos y preparados. Puede ser, va a venir la persecución, puede ser que venga tribulación. O sea,
son cuestiones que la Escritura nos habla que están ahí. Ahora, ¿estamos preparados para tener que dejar todo para salir tal vez huyendo? ¿A escondernos o salir a predicar y que usted sea apedreado? ¿O que vaya usted a ser buscado en su casa por su fe? Sí sabe que en los tiempos antiguos, cuando los nazis buscaban a los cristianos, se metían a las casas, no le pedían permiso a la gente. Si encontraban una Biblia, era muerte segura. Cuando hubo la Inquisición, fue lo mismo. Pero aquí nos dice que nosotros necesitamos esa paciencia para esperar al que ha de venir. Amén. Entonces nos habla, este pasaje también nos habla de que tengamos cuidado, de que nos desesperemos y digamos, no creo que el Señor venga. O que le esté pasando algo, o le vaya a pasar algo a usted y que usted diga, ¿por qué el Señor no me libró? Yo no creo que entonces el Señor me ame, o yo no creo que el Señor esté conmigo, yo no creo que el Señor vaya a venir, porque si no me hubiera librado de esto, no me hubiese pasado esto a mí. Y yo creo que la pregunta debería ser, ¿por qué no a mí? Señor, gracias. ¿Por qué no me pudo haber pasado a mí? Porque si estamos conscientes todos aquí, creo que una de las cosas que más merecemos cada uno de nosotros, ¿qué es? ¿El infierno, hermana? ¿Quién dijo el infierno? Levante la mano. Sí. Eso es lo único que merecemos. Pero el Señor en su gracia y su misericordia nos regala la salvación. Pero nos dice, ¿saben qué? Sean pacientes porque yo les prometo que yo voy a venir por ustedes. En ese tiempo que ustedes esperan, van a haber situaciones, van a haber baches, van a haber bumps, dicen por ahí. No va a ser fácil el camino, pero les prometo que voy a venir. Sea que ustedes estén vivos o estén muertos, yo voy a venir. Por eso es que, mire, hermanos, una de las cosas que me llama la atención y muchos, por ejemplo, muchos ateos se burlan de los cristianos, ¿sabe de qué es? De que le tengamos tanto miedo a la muerte. De que como cristianos decimos, Señor, te amamos, queremos estar contigo, Señor, manifiéstate, Señor, ven y mora en mí. Pero ya cuando nos toca ir a morar con Él, Señor, sáname, Señor. Y ciertamente, o sea, no lo hago en una forma de burla, porque ciertamente, ¿verdad? Queremos que Dios nos sane, ¿verdad? Pero es, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si no, Señor, como decía Jesús, que no se haga como yo quiero, sino haz conforme a tu voluntad, Señor. Y es ahí, hermanos, donde esta palabra nos enseña a nosotros, en Hebreos nos dice que debemos de tener cuidado de no apostatar, de no retroceder, de no desertar de las filas del Evangelio. Amados hermanos, hay gente que se siente atraídos por el Evangelio, que oyen, entienden el Evangelio, llegan a percibir los bienes, el gozo que da la salvación. Pero luego cuando no ven que las promesas que ellos han hecho al Señor, o las peticiones que han hecho al Señor, mejor dicho, al ver que no se cumplen, se desesperan y se van. Nosotros no podemos tomar ese mismo camino, porque el Señor a su tiempo, Él va a cumplir sus promesas, las promesas de Él. O sea, nosotros vamos y nos debemos de amoldar a lo que Él ha dicho, y Señor, tú has dicho que si creo yo, dice que mi casa será salva, Señor, y aquí están mis hijos, Señor, yo te ruego por mis hijos, yo te ruego por mi familia, Señor, o sea, y nos apegamos a su palabra, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor quiere, pero no es que usted va y le pide hoy y ya mañana, no, toda su familia transformada, cambiada, con guitarras y con baterías, tocando alabanza y cantando, no. Es un proceso que nos va a llevar, y muchas veces, hermano, nos vamos a morir y no lo vamos a ver, pero el Señor lo va a hacer. Si nos apegamos a su palabra. Entonces, hermanos, fíjense, en Mateo, acompáñame, vamos a leer un poco más de Mateo, porque ahí el Señor nos da, yo creo que nos da
la foto más perfecta o la clave más perfecta del momento, y esto es para que usted esté preparado, del momento en que Él va a venir, ¿sí? ¿Quiere saberlo? Vamos a verlo aquí. Mateo capítulo 24, del verso 36 al 39. Usted sabe que hay muchos que han salido por ahí diciendo, yo sé la fecha en que va a venir el Señor. Bueno, aquí es el Señor mismo diciéndonos la fecha. ¿Está listo? Verso 36. Pero el día y la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero nos dice el Señor, mas como en los días, o así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. De repente, o sea, nos está hablando de algo repentino, de la forma de vivir de las personas y de que no creyeron al mensaje. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense que a veces, o sea, cuando leemos estos pasajes, da escalofrío saber, hermanos, de que el Señor nos está hablando de estar apercibidos, que no nos agarre de sorpresa, que no nos envolvamos en estas cosas o que nuestra vida esté enfocada nada más en estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué hacían la gente en los tiempos de Noé? Casándose, comiendo y bebiendo, dándose en casamiento. Cosas en las cuales en su sentido normal no son pecaminosas. Pero si usted nada más está viviendo para eso, ese es el problema. Si usted se va a casar, ¿cuántos solteros hay aquí? Ya casados. Un soltero salió ahí. Gloria a Dios, un soltero. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes. 1, 2. No, usted está casado, hermano, baje la mano. Hay 1, 2, 3. ¿Está soltera o joven? Las dos cosas. Listo, pues. Entonces vemos que van a haber bodas. Ahora, la cuestión aquí es, jóvenes, les hago yo la pregunta. ¿Será que su enfoque de su vida será trabajar, ahorrar para su boda? ¿O será servirle al Señor y que el Señor en su tiempo les dé una esposa? Que se puedan, que sea humildemente, pero que se puedan casar. ¿Verdad que sí? Ese debe ser el enfoque. No es el tener la mejor boda del año 2027. No. Mire, en ese mismo capítulo, el Señor nos sigue repitiendo en el capítulo 24, pero en el verso 42, nos da otra vez esa misma advertencia. Velad pues, así como aquí nos dice al principio, pero el día y la hora nadie sabe, así mismo nos dice en el verso 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero fíjese qué cosa, Él no simplemente nos dice, a ustedes no necesitan saber cuándo voy a venir. No, Él nos da la advertencia anteriormente y dice, velad, o sea, estad atentos, pongan atención, prepárense. Porque como no sabes a qué hora va a venir, tú necesitas estar preparado. Es como dice él, así es como si ustedes supieran que el ladrón va a venir a medianoche y tú estarías con el rifle ahí esperándolo. ¿Verdad que con un rifle o con un bate? Yo no sé con qué le van a dar, ¿verdad? Pero yo creo que si viene, ¿verdad? Quitarle su cobija. No, dame mi cobija, ¿verdad? Ahí estaríamos con un bate esperándolo. Pero es lo que les digo yo. Si supiéramos a qué hora va a venir el ladrón, usted se prepara, ¿sí o no? Usted va y esconde su carro, es capaz de poner una cobija encima para que no lo vea. Pero el Señor nos dice, prepárense ustedes porque como ustedes no saben a qué horas va a venir su Señor, necesitan estar preparados. En el mismo capítulo, en el verso 44, por tanto, o por causa de estas cosas, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí nos dice, verso 45, mira lo que dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Hasta ahí vamos a quedarnos en esa frase. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Yo no les voy a preguntar a ustedes quiénes son fieles y quiénes son prudentes. Allí usted en su corazón, usted sabe si usted le es fiel al Señor. Pero ¿qué dice ahí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa o en su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Fíjese qué cosa, bienaventurado es usted, hermano, cuando el Señor venga y lo encuentre esperando su venida. Bienaventurado, bendecido, dichoso, feliz va a ser usted cuando usted pueda ver en las nubes viniendo a su Señor a buscarlo a usted. Cuando usted pueda percibir, no sé cómo vaya a ser, percibir, ver o entender que su cuerpo está siendo transformado. Cuando usted escuche esa trompeta que suene y su corazón se llene de gozo y su cuerpo sea transformado y sea levantado, y usted ve a su Señor sentado en una nube esperando por usted. ¿No les llena de alegría, hermanos? O sea, no sé cómo exponérselo, pero mire, o sea, es de bastante gozo el saber y entender que nuestra esperanza no está solamente puesta en, bueno, cuando sea viejito, tener mi retiro y irme a Florida y sentarme en una silla y morir ahí. Si su esperanza está nada más puesta en eso, lo siento, hermano, pero usted va a ser defraudado, pues viene un huracán y le lleva hasta su silla. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que nuestra esperanza debe estar puesta en ese evento, en el evento en que el Señor va a venir y usted un día lo verá en una nube, descendiendo a buscarlo a usted personalmente. No va a venir a buscar a su vecino, a usted va a venir. Hermano, por eso es que Él nos dice, cuídense, velen, estén atentos, prepárense, vivan en santidad. Vivan en integridad, no dejen que sean desviados de la sana doctrina de la palabra, pongan en práctica lo que les enseña para que estén listos, que en aquel momento que Él aparezca, usted no se aleje de Él avergonzado. No lo busque por cuestión del tiempo, yo se lo voy a leer. Si me regalan unos cuantos minutitos más, mire, yo le leo segunda de Pedro, que es lo que dice Pedro aquí en el capítulo 3. Mire lo que dice del verso 5 en adelante. Estos, los que no quieren aceptar el hecho que Jesús viene, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. En el tiempo antiguo, dice, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Se acuerda del enfoque, no? Sus discípulos enfocados arriba, muchas veces nosotros enfocados aquí en la tierra. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir. Verso 12, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mire, aquí otra vez la promesa del Señor en Lucas 12, yo no lo busque, yo se lo leo, Lucas 12, del 35 al 40, dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Se acuerda del pueblo cuando salió de Egipto? ¿Cómo estaban? El Señor les dice, miren, ustedes necesitan estar vestidos, con su zapato puesto y con la comida, si es posible, así, y salir, vámonos, con el hueso ahí, ¿no? de la ovejita comiéndosela. ¿Cómo salieron ellos? Dice que no les dio tiempo ni de hacer el pan. La masa la llevaban envuelta en mantos y les tocó salir apresurados de la tierra de Egipto. Aquí nos dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas apagadas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia o aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Verso 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, este es un ejemplo que Jesús está poniendo, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Fíjense que en una de los tiempos en los que a veces nosotros menos pensamos en la venida del Señor, es cuando estamos contentos. ¿Sí se ha fijado usted? No estamos riéndonos, donde hay alegría, estamos compartiendo, estamos felices. En ese momento nadie se dice, ¿y si el Señor viniera ahorita? No, pues estamos ahí contentos, aunque sea un ambiente sano entre cristianos, lo vemos así. Pero el Señor nos dice a nosotros que nosotros necesitamos estar preparados por ese evento. En Hebreos 10, del verso 23 al 25 dice, mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ya ven, allí no es uno de nosotros que les ha hecho la promesa a ustedes, hermanos, es el Señor. Verso 24 y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de qué, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando la palabra, hermanos? De la venida del Señor. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Están nuestros ojos puestos al cielo? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Yo no sé si usted ha estado con su mirada puesta en el cielo esperando a su Señor. Yo no sé si el entretenimiento, las cosas de este mundo han logrado distraerlo y se ha enfocado usted en otras cosas que no es la venida del Señor. Porque a la final, hermanos, mire, el hecho de nosotros venir a la iglesia es para aprender. ¿Para qué? Para poder estar con nuestro Señor, ¿sí o no? Venimos, aprendemos porque lo amamos a Él, pero le amamos a Él porque Él nos ha prometido que va a venir y nos va a llevar para que donde Él esté, allí estemos nosotros con Él. Cada momento, hermanos, que nosotros estamos aquí, que venimos aquí,
no venimos a perder el tiempo. Y si usted, como le dije yo anteriormente, si usted, el entretenimiento ha logrado desviar su pensamiento o aún no pensar en eso, si ha logrado de alguna manera no pensar las aflicciones, lo ha llevado a no pensar en este acontecimiento, yo le animo, hermano, de que en esta noche usted reafirme su corazón, que piense en esa venida del Señor, que usted piense en este evento tan glorioso. Mire, usted sí sabe, ¿no?, que las cosas después de este evento jamás van a ser iguales aquí en la tierra, porque los juicios de Dios vendrán y el mundo cambiará radicalmente. Hermanos, yo les digo una cosa, yo no sé el día en que el Señor va a venir, tampoco les puedo decir la hora, pero una cosa sí sé, que Él va a venir. Y yo les animo en esta noche a que cada uno de ustedes, si ha usted estado caminando entre dos pensamientos, que afirme su corazón y que le pida al Señor que le ayude a afirmar sus pasos para esperar su venida. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno de amor y de misericordia, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú vendrás, que tú has prometido que vendrás, que vas a venir a buscar una iglesia limpia, pura y sin manchas, sin arrugas. Que tú vendrás, Señor, por aquellos que se han santificado, que aquellos que han tenido paciencia, han esperado por tu venida. Aquellos, Señor, que no se desesperaron, aquellos que no desertaron del camino y blasfemaron, aquellos que se fueron, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu camino, Señor. Vamos a pasar por muchas tribulaciones, por muchas angustias, pero tu palabra nos promete que de todas estas tú nos librarás, Señor, porque tú has prometido que vendrás y que nos llevarás a tu presencia, Señor. Permite, Señor, que esta palabra de hoy pueda llegar al corazón y redarguir si alguno, Señor, no estuviera viviendo de la manera que tú quieres, Señor. Pero si los hermanos que estamos aquí, Señor, estamos viviendo conforme a tu palabra, ayúdanos, Señor, a seguir así, para que entonces aquel día no nos sorprenda, ni llegue como ladrón en la noche, Señor, a nuestras vidas. Que pueda pasar, Señor, el acontecimiento más grandioso de la vida del cristiano y nosotros no escuchemos tu voz cuando hagas el llamado a tu pueblo, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas convicción en la vida de estos jóvenes, Señor. De los jóvenes, adolescentes que hoy se encuentran acá o los que tal vez nos ven en las redes sociales, Señor. Y que no piensen que tu venida es algo como un cuento, algo que va a pasar en un futuro muy lejano. Porque en cualquier momento, Señor, esperamos tu venida. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ello, a esperar fielmente y no ser como las vírgenes insensatas que no se prepararon. Conocían Biblia, conocían de tu palabra, pero no tenían el Espíritu de Dios en ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si hubiese alguno aquí, Señor, que su vida no ha sido entregada a ti, Señor, yo te ruego que traigas convicción en su corazón. Que traigas, Señor, ese anhelo de conocerte, al reconocer, Señor, que ha vivido para otras cosas y no para ti. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.